Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de Get Ready for Tomorrow. Vamos a estar grabando una serie de eventos, una serie de sesiones donde vamos a introducir con cultura general, con conceptos, con problemas, con dificultades, con conocimientos y mucha preparación en el ámbito tecnológico. Te estamos aquí compartiendo información de lo que es Get Ready for Tomorrow. Somos una empresa dedicada a la tecnología para prepararnos como empresarios, como personas, como individuos a esa nueva tecnología, a esa revolución tecnológica en la que nos estamos enfrentando. Entonces, quisiera presentar a mis compañeros y darles la oportunidad. Mauricio Carrillo, si te puede presentar. Sí, gracias, Enrique. Buenas noches, Ricardo. Bueno, Buena idea la que han comentado de dedicarnos a difundir el conocimiento, ese conocimiento que para muchos puede ser tan fácil, pero para otros estamos una década atrás y quizás muchos más años atrás de la tecnología. Entonces, ojalá podamos tener la oportunidad de ponerlos un poquito más adelante. Es difícil alcanzar la tecnología, pero ojalá podamos conseguir, aunque sea un pasito, para que entendamos los conceptos de la vida diaria. Y pues aquí nos quedamos para que el tema que esta noche vamos a tratar lo podamos comentar y a ver qué pregunta nos surge. Gracias, Mauricio. bueno, Gracias. bueno, Ricardo, a ver si nos cuentas un poquito de qué. sí, buenas noches, Enrique. Buenas noches, Buenas Mauricio. noches. Ah, Gracias por estar acá. Estamos acá tratando de, no solo de hablar, sino también de aprender. ¿Verdad? El objetivo es ese, escuchar, opinar y enseñar, si se puede, de lo poco que sabemos. Eh, el tema es amplio. Creo que vamos a estar grabando por muchos días. La tecnología, pues apasionante, ¿verdad? Apasionante todo lo que fue, lo que es y lo que será. Es viendo no solo lo que tenemos ahorita, sino que también lo que se viene. Entonces, sí, emocionado de estar aquí con ustedes para aprender, para escuchar y para opinar. Buenísimo, gracias, Ricardo. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué nos autoriza un poco para hablar de eso? Y les comento, mi nombre es Enrique Montúfar, he trabajado en telecomunicaciones por alrededor de 27 años en compañías multinacionales en toda Latinoamérica, con cargo para toda la región de América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil. En el ámbito de las telecomunicaciones, tecnología, un poco más de 2 años comenzamos con esta iniciativa también de prepararnos para la revolución tecnológica. Mauricio también tiene más de quizás 30 años. ¿Cuántos años tienes en telecomunicaciones, Mauricio? Trabajé casi 42 años. Híjole, bueno, ya lo quemamos un poco de la edad, pero ese es nuestro background. Ricardo, igual muchísimos años también, es más joven de nosotros, pero muchísimos años trabajando en telecomunicaciones también, ¿sí? Entonces, un poco ahora, como les decíamos, nuestro principal background es telecomunicación y es con lo que queremos abrir esta noche, esta serie con las generalidades de telecomunicaciones. Todos sabemos que estamos entrando en algunos países, ya entramos. Yo estoy residiendo en Estados Unidos y en Estados Unidos ya entró en lo que se llama la quinta generación. Tal vez en otros países como El Salvador no ha entrado, como en Latinoamérica todavía están otros países en planes de arrancar. Y bueno, un poco vamos a hablar eso, qué es la quinta generación y de dónde vienen todas esas generaciones, ¿sí? Entonces, si podemos recordar un poco allá en alrededor de 1983, comienza lo que es la primera generación de telefonía celular, lo que se llama AMPS, es Advanced Mobile Phone System, una tecnología basada totalmente analógica y únicamente que podía hacer llamadas telefónicas. Entonces, luego viene esa necesidad de los datos y de compartir mensajes de texto y evolucionar
las necesidades de las empresas y comienza lo que es la segunda generación. Y en la segunda generación por ahí es donde un poquito, tal vez nos puede compartir Mauricio o Ricardo, de lo que es el GSM, lo que es CDMA, donde surge todo eso también, ¿sí? Sí, tal vez el comentario nada más de que el tener celular en el pasado era un privilegio de muy pocos y desde el 83 que vos lo comentás al 2022, en verdad, ahora el teléfono celular es parte de la vida diaria de todos. Es más, es normal que alguien tenga más de un teléfono celular. Ahora nos hemos hecho tan esclavos de ese teléfono que ahí lo tenemos todo. Sí, la segunda generación, yo recuerdo que teníamos la novedad que ya habían datos de baja velocidad y wow, eso era novedoso, estar hablando y tener un mensaje por allá al fondo del teléfono y pues no creíamos que eso era eh, tan importante para la vida diaria, pero vino todavía después la tercera generación, ya creo que por ahí nos hemos quedado muchos, aunque lo hemos comentado fuera de cámaras, de que la segunda generación no ha desaparecido. De hecho, en México desapareció creo que hasta el año pasado. Las redes se apagaron, las de segunda generación en México el año pasado, y parece que hay por ahí planes de que se apaguen en todo el mundo en el 2030. O sea que desde el 90, 95 que teníamos la segunda generación, va a seguir conviviendo y algunas veces hacemos uso de esa tecnología y no nos damos cuenta. Más que todo por la seguridad, que hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de una segunda generación que no se creó en los momentos donde había seguridad. Eso pues tal vez más adelante no puede dar tiempo para comentarlo, pero quizás mi abono al tema de la tercera generación es que de repente aparecieron ya velocidades un poquito más altas y bueno, ya lo comentabas, habrán países que tienen quinta generación como Estados Unidos, otros que hablamos de cuarta generación, pero hay mucho que hablar, Enrique y Ricardo. No quisiera Sí. dedicarme más al tema. Sobre la segunda generación, me gustaría agregar, creo que fue cuando se popularizó el celular, ¿no? Fue justamente el cambio de lo que dice Mauricio, de que era exclusivo al principio en la primera generación. En la Correcto. segunda generación se volvió popular, ya habían teléfonos accesibles, celulares accesibles para la mayoría de personas, o digamos, eh, un, la mitad de la población por lo menos. Y venía con una innovación que en ese momento fue un boom, que era el texto, el mensaje de texto, o SMS le decíamos en esa época, no sé si se recuerdan, el Sí, Short System. Message System. Ajá. Y que ya desde entonces habían comentarios de jóvenes que tenían problemas en los tendones de los dedos gordos de tanto escribir textos. Sí, Sí, sí. entonces yo creo que la segunda generación fue la que marcó el inicio de esta revolución que se vive con los celulares hoy en día, que, que como pues se puede observar, no es un celular, ahora es un accesorio. Como Es bien como andar dices, un reloj, es como andar algo que te distingue, algo que te es personal. Y es más, yo diría que es algo que las personas se sienten hasta desnudas si no lo andan. correcto. Regresas más por tu celular que por la billetera, creo yo. Mm. Y como bien dice Ricardo, en la primera generación yo recuerdo en los que trabajamos en telecomunicación y así tal vez con cargos un poquito más gerenciales, teníamos el privilegio de tener un teléfono celular. Eran aquellos aparatotes que te servían de defensa personal en caso de unos ladrillos grises con una antenota y era enorme aquello. Este, y luego, pues comienzan a surgir esos aparatitos más chiquitos había unos aparatos, no recuerdo cuáles son los que se popularizaron, que era especial para todos esos textos, no sé si alguno de ustedes se acuerdan esos. los BlackBerry fueron de los famosos en ese tiempo que Los ya BlackBerry, desaparecieron. sí, Oh, esos. BlackBerry. Era, Pero creo era que el BlackBerry boom. ya era tercera generación, creo, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. No Eh, recuerdo bien.
por ahí comienza a salir, pero entonces la segunda generación, como bien dice Mauricio, fue como 7 años después, por los 90, el 91 sale el GSM y ahí por el 95, que decía Mauricio, también sale lo que es CDMA, la tecnología Code Division Multiplex Access y el Global Mobile System, ¿eh? Entonces, las dos tecnologías, donde vamos a ir viendo cómo se separan las dos tecnologías, lo que el mundo entero le apoya al GSM, pero Estados Unidos y Japón y Corea apuntan por lo que es CDMA. Cada tecnología tiene sus ventajas, sus desventajas, y bueno, pero finalmente vamos viendo cómo esas tecnologías se van dividiendo y luego se vuelven a consolidar en lo que es la tercera generación, lo que es el LTE, y la cuarta generación, correcto, ya es el LTE Advanced, que es por esas velocidades y que sirven tanto para, que tiene el background, digamos, el soporte, tanto para GSM como para CDMA, igual Sí. en el 5G. Entonces, lo que vamos a ir viendo es esas velocidades, cómo evolucionan. Desde los 14.4 kilobits por segundo que va en lo que es la segunda generación, Sí, a casi nada. velocidades ya ahora increíbles con 5G, ¿va? Entonces, Sí, te recuerdas, Enrique, que en GSM fue que salió el chip para poder llevar tu número de teléfono a teléfono. wow. Que por eso fue lo que popularizó bastante el GSM, que ese es el papá, ¿verdad? En esa tecnología es que nace el chip, que tú puedes llevar en ese chip, te puedes llevar tu número de teléfono y meterlo en cualquier otro teléfono pues para conservar tu información. Esa era la innovación que tenía GSM en ese entonces, ¿no? Buenísimo. Ahora, los que trabajábamos en telecomunicaciones se recuerdan allá por la década de los 95, 96, no sabíamos qué generación, qué tecnología iba a ganar. Se tenían dudas de si CDMA o GSM y pues cada quien defendía su tecnología. Muchos dicen que CDMA sigue siendo la más segura, pero al final de la carrera ganó GSM y las redes en su mayoría en el mundo son GSM. Son GSM, es que correcto, lo que es segunda generación, que como bien decía Mauricio, todavía existe hoy en día, se popularizó muchísimo más con GSM y es por lo que decía Ricardo también, tiene esas ventajas de la SIM card que comenzó En la y ellos fueron 5. los que introdujeron la SIM card, que es ese chip que los que ya conocimos el celular ya hoy después ya lo ven como parte de, y sí, tan fácil, bonito mover su teléfono, pero mueves toda la lista de contactos, mueves toda la información y tan fácil. Y es más, tú puedes viajar de país y solo compras otro SIM card y ya tienes tu teléfono y cambias los SIM card en el mismo aparato, entonces ya te funciona con diferentes SIM card y tienes tu otro número de teléfono, o puedes también intercambiar esos SIM cards de un aparato telefónico a otro y entonces cambias ya, dependiendo del color de la ropa, si quieres andar fashion y dice, ahora voy a usar mi teléfono rojo, entonces lo cambia la SIM card al teléfono rojo, después te vas a cambiar al negro y después, o sea, esa portabilidad la dio el GSM en la segunda generación y entonces ahí es donde se popularizó muchísimo y tiene ese dominio. Pero en esa carrera, como decía Mauricio, CDMA también tuvo una optimización de la frecuencia, seguridad, etcétera, tuvo sus ventajas y entonces siguieron también trabajando en paralelo, pero luego cuando viene lo de Long Term Evolution en 4G y su siguiente, esas son compatibles para ambas, tanto para CDMA como para GSM. Entonces viene como una nueva, se separan y viene esa nueva fusión otra vez, donde hay compatibilidad. Ya un LTE te funciona tanto para las redes CDMA como para las redes GSM, porque en determinado momento GSM en segunda generación tuvo su evolución hacia tercera generación en lo que conocemos UMTS, que era Universal Mobile Telecommunication System, ¿no? Entonces el UMTS de GSM evolucionó a eso
Y también hubo una versión para CDMA que era el WCDMA, el UMTS WCDMA, que era para ser compatible contra eso, ¿cómo se llama? El Wide Code Division Multiple Access. Y entonces, y luego el CDMA salió el CDMA 2000, el EVDO, el que decían el First Evolution Digital Optimization, y fue evolucionando también en revisión A, revisión B, y entonces se fueron desarrollando, pero luego vino esa fusión de nuevo con LTE, Long Term Evolution Advanced, porque sacaron esa que le llamaron cuarta generación, pero no daba todavía el ancho de banda que requería la ITU, la International Telecommunication Union, que rige todas las normas. Entonces fue donde salió el Long Term Evolution Advanced, que es el LTA, que ya dio esas velocidades que pedían para la cuarta. Mira, Enrique, un comentario adicional. Fíjate que cuando estás comentando todo eso de muchos conceptos ya no me acordaba. Ya había trabajado en ello. Si te recordás la red que montamos nosotros en El Salvador, esta fue una red, la primera red CDMA la montamos nosotros. Esa red desapareció y después la cambiaron por una red GSM, pero los que trabajamos con redes CDMA, bueno, estábamos orgullosos que teníamos unas redes de verdad que yo me recuerdo que no se caía la llamada. Yo me hacía viajes de Santa Ana para San Salvador y en carretera, y de verdad era una catástrofe que se cayera una llamada. Parece que el mundo ha cambiado y ahora se le cae una llamada a cualquiera y como que es más tolerante y pues no pasa nada. En los principios, de verdad había mucho, pero mucho control sobre la cobertura de las redes, y ya con CDMA y con 3G, yo recuerdo que sí, había un proceso de optimización, pero bien estricto. Por la experiencia que tengo ahora yo con mis aparatos, parece que no es igual, pero me puedo equivocar. Quizás estoy opinando sin conocer las demás redes. No, sí, así es, Mauricio. Y luego también viene toda esa parte de la tecnología cuando meten, creo que es en tercera generación, no recuerdo. Como dice, hay muchos conceptos que a uno se le van quedando atrás ya. Aquí estamos hablando un poquito de historia y cultura general para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque ya se está hablando incluso de sexta generación. Entonces sí es importante estar, wow, hacia dónde vamos. Solo ahorita de la cuarta a la quinta estamos hablando que se ha hecho 10, 20 veces más la velocidad. Y las tecnologías a donde va es que lo que hacen en la quinta generación elevan la frecuencia a muchísimo más, ¿verdad? Entonces es una frecuencia súper alta, de tal forma que se comporta ya incluso casi como un haz de luz. Entonces, pero al haber un haz de luz, choca con múltiples obstáculos que no puede pasar tan fácil como lo hacía la primera generación, la segunda, que tenían unas frecuencias más fáciles y pasaban paredes y todo. Ahora choca con paredes y hace sombra. Entonces, lo que hacen es poner mucho más estaciones base, más antenas por todos lados, y entonces están llegando al mismo usuario con múltiples antenas. Y ahí es donde lo que mira, Enrique, muchos de los que nos van a escuchar, que han sido nuestros compañeros, van a decir, ¿y esos, cómo es que se acuerdan? Yo creo que sería interesante invitar a tanta gente que hemos conocido en nuestros andares por ahí, por la región, porque hemos conocido verdaderos especialistas. Si te recuerdas, hay mucha gente que de Centroamérica salió para Estados Unidos y salió incluso para Europa, a trabajar en Europa. Si se acuerdan, hay profesionales, los primeros project managers de esos proyectos que vinieron a Centroamérica, ahora están en Europa, están haciendo ya sus propios proyectos. Alejandro, no sé si se acuerdan ustedes de él, una persona que trajo la gerencia de proyectos a Centroamérica, que se movió para Europa. Mucha gente que trabajaba en optimizar esas redes también se fue para Estados Unidos. Ustedes mismos que dejaron El Salvador, están viendo ahora de diferentes escenarios, y es interesante porque ustedes están, digamos, viendo la quinta generación, y yo aquí todavía en El Salvador viendo la segunda generación. Es interesante cuando uno se combina, porque se da cuenta que parece que no ha pasado mucho tiempo.
pero sí, las velocidades son tremendas ahora. Muchas personas ahora toman un aparato y solamente meten el dedito, piensan que todo es touch screen. Eso no era cierto, el touch screen es nuevo. Pero fíjate, Mauricio, que eso es lo importante y lo interesante del conocer todo esto y lo que es segunda generación, tercera generación y todo, porque conviven todavía. Cuando uno dice quinta generación, cree que ya cambió a quinta generación y ya te olvidas de las otras, y no es así. Tienen que convivir y tienen que hacer lo que se llama el handover entre segunda generación, tercera generación, cuarta, la quinta, etcétera, porque precisamente cuando hablamos de que, como acá en Estados Unidos, que ya entró la quinta generación, ¿dónde se tiene quinta generación? En las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde hay concentración y donde hay otro, pero en la segunda generación tiene que convivir con la carretera que tienen la segunda generación, con otras ciudades menos densas, etcétera. Entonces, dependiendo de las ciudades, así van metiendo lo que es la quinta generación y en esos lugares donde son bien poblados. Y entonces, pero lo que hablábamos, ese choque, esa múltiple que nos van a inundar y ya nos están inundando con múltiples estaciones base, obviamente entonces lo que tiene que haber es una tecnología que meten desde la tercera o cuarta generación, lo que se llama la tecnología MIMO. No sé si te acuerdas, o MIMO le dicen, Multiple Inputs, Multiple Outputs. Entonces es que donde tienen que haber varias antenas que puedan llegar al mismo aparato y el aparato también tiene que tener varias antenas para poder salir hacia afuera. Entonces, estamos hablando tanto una evolución que tiene que haber en las redes y una evolución que va en los aparatos de la mano también. Y entonces esa evolución la vamos integrando en las diferentes generaciones que vamos. Y de hecho, hay proveedores de celulares que han sido reyes en cada generación, ¿no? Si se recuerdan, cuando estábamos en la primera generación era Motorola. En la segunda generación fue Nokia, el grande. En la tercera generación ya apareció el iPhone. Ajá. Y luego en la cuarta generación apareció Samsung, que ya compitiendo. Y ahora hasta ellos están viendo en problemas. Ya hoy en la quinta generación ya está apareciendo Google, ya está apareciendo Microsoft como proveedores de aparatos. O sea que cada generación también va cambiando los proveedores, ¿no? Sí, va moldeando. Hemos hablado, Quique y Ricardo, solamente de la telefonía celular, pero sabemos que la telefonía celular no trabaja sola, necesita de un tema que quizás más adelante lo podamos tocar, que son las fibras ópticas. Si vemos las fibras ópticas que están ahora uniendo al mundo, casi son como las neuronas del cerebro, se tienen regadas por todo el mundo. Y no puede haber ancho de banda únicamente con la telefonía celular, francamente es un sistema. Y los que hemos andado por ahí ganándonos la vida haciendo redes, también sabemos que la evolución celular ha venido de la mano con el transporte, con ese backbone que en el pasado lo comenzábamos a hacer con microondas, que era digamos, el tema famoso para los que trabajábamos en telecomunicaciones, que por cierto hay una tecnología actual que también puede ser otro tema, que yo no lo conocí en el campo, solamente lo conocí en la teoría, la agregación de frecuencias, como un radio de microondas puede trabajar al mismo tiempo en 7, en 15, en 25 gigas, en 80 gigas. Si en el pasado los problemas eran de los filtros, ahora parece que eso está superado y ojalá podamos tener más adelante ahí alguien que lo quiera comentar, porque es como en el plato, pues en el plato tenemos carne, arroz y ensalada, pero igual en telecomunicaciones tenemos también el celular, la telefonía celular, pero también está la fibra óptica y el transporte que son parte de un todo. Y es que un poquito tenemos que ir viendo eso, que toda la tecnología que hay en una red de telecomunicaciones parte de una necesidad, ¿verdad? Siempre, como decíamos, primero la necesidad era hablarse y comunicarse, luego los datos, los mensajes de texto, luego, como decía Ricardo, los teléfonos inteligentes que comienzan a salir, luego entramos en una evolución del video en masa y todo, entonces viene la cuarta generación y ahí van las redes de óptica, las redes de frecuencia, donde dice Mauricio que hay que optimizar el espectro, que hay que optimizar la fibra óptica, sale la fibra óptica y después hay que una misma fibra se tiene que compartir en lo que se llama DWDM,
entonces Digital Wideband, ya no recuerdo ahorita, pero el DWDM es multiplexar la fibra en diferentes, los colores se mueven en diferentes frecuencias y entonces comienza a ser portadores de frecuencia dependiendo de los colores para en una misma fibra transportar 1000 veces la cantidad. Estoy hablando Mezclando la, pero, mezclando la luz, Enrique. Mezclando la luz. Mezclando la luz para transportar toda esa capacidad. Entonces, a eso vamos. Y luego en la quinta generación estamos hablando ya de lo que es Big Data, lo que es inteligencia artificial, lo que es IoT, el Internet de las cosas, máquinas comunicándose con máquinas. Y bueno, entonces estamos en esa era donde hay nuevas necesidades. A ver qué. Y que dejemos abierto el video a ver quién quiere que nos proponga temas para discutirlo y los investigamos. La verdad que tenemos mucha experiencia, pero hay que actualizarnos en varios temas todavía. Y si alguien está interesado en un tema en especial, pues que lo escriba. Ahí tal vez al final podemos dar por ahí la dirección de dónde lo pueden enviar y lo trabajamos. Estamos entusiasmados y si no lo sabemos, lo inventamos y si no, pues lo creamos. Buenísimo, Mauricio. La verdad, como decíamos, la idea es crear esta serie de videos informativos que nos puedan ir generando y la gracia es hacerlo dinámico, digamos, es hacerlo participativo. Entonces, los invitamos a que nos escriban. En los comentarios de este video nos pueden escribir las preguntas que tienen, temas que les gustaría que habláramos. Estamos abiertos a hablar de los temas que ustedes necesiten, temas prácticos y bueno, les damos las gracias para quienes nos escucharon por acá y que nos digan si les gustó el video, si les gusta, qué temas quieren que hablemos y estamos a las órdenes. No sé. Si no les gusta, que lo digan también. Sí, si no les gusta también. Totalmente. Bueno, gracias entonces de mi parte solamente. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, nos seguimos oyendo. Bueno. Okay, chao.